Bueno, son las 11. El 29 de octubre. Sesión extraordinaria con los siguientes puntos de orden del día. Punto 1. Aprobación de acta anterior si procede. Sí, bueno, en este punto me gustaría hacer constar que en el punto segundo del acta que se pretende aprobar consta lo siguiente: porque existen indicios racionales compartidos por muchos vecinos de supuestos empadronamientos irregulares en el municipio y a día de hoy siguen empadronados en Ítrago, y usted los conoce perfectamente, los tiene muy cerca y no hace falta que se los mencione. Cuando en realidad este concejal dijo el literal siguiente: porque existen indicios racionales compartidos por muchos vecinos de supuestos empadronamientos irregulares en el municipio, de personas que desde hace ya muchos años se marcharon a vivir a otros municipios y a día de hoy siguen empadronados en Ítrago. Por lo tanto, lo que solicito es que se modifique dicha acta en tal sentido. ¿Se aprueba? Punto 2 del orden del día. Aprobación si procede de la cuenta general del 2014. Sí, bueno, en este punto el Grupo Municipal Vox va a votar en contra de la aprobación de las cuentas generales de los ejercicios 14, 15, 16 y 23, y lo vamos a hacer por una razón incontestable. Estas cuentas que hoy se presentan en este pleno se presentan con más de 10, 9, 8 años de retraso respectivamente. Esto es, usted las tendría que haber presentado antes del 1 de octubre del 2015, 1 de octubre del 2016 y 1 de octubre del 2017 al pleno, y no lo hizo, pasándose esta obligación por el forro de los pantalones. Y viene a hacerlo usted el día 29 de octubre del año 2025. Incumpliendo con ello de manera flagrante y notoria lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Haciendas Locales, que exige su rendición al Pleno de la Corporación para su aprobación antes del 1 de octubre del año siguiente, así como el propio requerimiento combinatorio formulado por el Tribunal de Cuentas a usted, que le requería que debían estar debidamente aprobadas por el Pleno Municipal en el plazo improrrogable del 16 de octubre del 2025. Y en este sentido se ha pronunciado el propio secretario interventor en su informe jurídico, que dice el literal siguiente: de acuerdo con la legislación aplicable, el órgano de Secretaría de Intervención concluye que el acuerdo del proyecto no se adecúa a la misma, puesto que se está remitiendo con más de 10 años de retraso con respecto a la mencionada legislación aplicable. Por ello, este proceder no se trata solo de un incumplimiento legal, se trata de un ataque directo a la democracia local, a la transparencia y al principio de rendición de cuentas del sector público. Usted, como máximo responsable, ha impedido a la oposición ejercer su derecho legítimo al control y fiscalización de la gestión económica financiera de este ayuntamiento durante más de 10 años. Con esta omisión deliberada y continuada en el tiempo, ha negado usted a los concejales de la oposición el ejercicio real de su labor política, vulnerando gravemente el artículo 23 de la Constitución española, que garantiza el derecho a la participación política en los asuntos públicos. Lo que hoy viene a pedirnos en este pleno es que demos por válidas y aprobemos unas cuentas que se presentan más de 10 años tarde y vacías de utilidad, pues la fiscalización de unas cuentas obsoletas y atrasadas carece de eficacia real y priva a los concejales de la oposición de la posibilidad de intervenir en la gestión con la debida antelación, reduciendo este pleno a un mero trámite formal cuando usted le ha dado la gana. Aprobarla sería convalidar tácitamente su actuación ilegal y avalar un proceder negligente, opaco, autoritario y nada transparente, que ha privado a este municipio de la transparencia que merece y ha dejado a la oposición sin la posibilidad de ejercer su función de control y fiscalización durante más de 10 años. Por lo tanto, con mi voto en contra, lo que pretendo es no avalar y blanquear una gestión irresponsable, opaca y caciquil, y dejar constancia de que la actuación del señor alcalde no solo ha incumplido gravemente la legalidad, sino que ha supuesto un claro impedimento y obstrucción al derecho de control y fiscalización, participación política de la oposición, lesionando principios fundamentales esenciales en democracia. Y en este sentido, se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Granada en auto de fecha 1 de octubre del 2025, por lo cual creo que tiene un problema. Para terminar, y en relación a los motivos expuestos, me gustaría hacer la siguiente reflexión. Un alcalde que pisotea el derecho de la oposición a ejercer su labor política no es un servidor público, sino un auténtico autócrata que atropella la Constitución y roba a la ciudadanía su derecho a una democracia plena y eficaz.
que cueste nada, señor secretario. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Aprobación si procede de la cuenta general de 2015. La intervención es en global de todas las cuentas. ¿Se aprueba? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Cuenta del general del 16. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Cuenta general del 23. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Punto 6 de orden del día. Aprobación inicial si procede del expediente 739/2025 de suplemento de crédito. Bueno, este grupo municipal quiere manifestar respecto. Tengo la palabra. Vale, perdón. Aquí tenemos, nos comunica el secretario interventor de que tenemos ingresos por encima de los que tenemos presupuestado en nuestro presupuesto de ingresos y que es necesario, al mismo tiempo de que hay ciertas partidas fundamentales para el funcionamiento del ayuntamiento que están escasas para terminar el año, pues el secretario interventor pues, nos encomienda que abramos un expediente de modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito. El expediente va acompañado de la medida de alcaldía, en donde se especifica cuál es la modalidad de la modificación de crédito, cómo se financia, principalmente tenemos más ingresos tanto del Patrica como de los tributos del Estado, y la justificación. El expediente se acompaña también de un informe de secretaría sobre la legalidad del procedimiento y un informe de intervención. Entonces, lo que se trata al pleno es aprobar inicialmente esta modificación de crédito. Aquí aparece la tabla en las partidas de las aplicaciones que se van a ver afectadas en el concepto de gasto y en el presupuesto de ingresos por donde viene el incremento de dinero. Y en segundo, que se publique en el boletín oficial de la pregunta. Tiene la palabra. Vale. Este grupo municipal quiere manifestar respecto a este punto lo siguiente. En primer lugar, quiero recordar el artículo 177 de la Ley de Haciendas Locales, créditos extraordinarios de suplementos de crédito, que dice lo siguiente. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliado o consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario en el primer caso, que es el caso que no ocupa, o de suplemento de crédito en el segundo. Asimismo, el artículo 35 del Real Decreto 500/1990 dice: los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del presupuesto de gasto mediante lo que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito. Visto lo anterior, en este expediente que se pretende aprobar consta aplicación 912 económica 23.300 de inscripción, otras iniciaciones, créditos iniciales 0. Créditos iniciales 0. Suplemento de crédito 10.890 euros. Créditos finales 10.890 euros. Pero crédito 0. Y aplicación 338 económica 22.799 de inscripción, otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales, créditos iniciales 0. Quiere decir que no consta crédito, no existe crédito. Por lo que no hay un crédito inicial destinado a las indemnizaciones y otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Por lo tanto, no existe crédito. Por ello, entiende este concejal y este grupo municipal, no cabe o no cabría un suplemento de crédito, sino en su caso un crédito extraordinario si el gasto fuera legalmente procedente. En segundo lugar, además, la cuestión de fondo es que usted mete en este expediente de aplicación 912 económica 20.300 crédito inicial de 0, suplemento de crédito 10.890 euros. Euros que corresponden con la cantidad que usted reclama de indemnización por los gastos soportados por servicios jurídicos de defensa en procedimientos derivados por razones de su cargo, cuando lo lógico y legal es que primero debe existir acuerdo del Pleno reconociendo la existencia de la obligación o derecho a indemnización, si procede, dado que ese acuerdo debe basarse en un expediente completo. Por lo tanto, si en ese acuerdo previo no hay obligación reconocida. Una vez aprobada la indemnización y si no hay crédito suficiente, se tramita la notificación presupuestaria como crédito extraordinario.
Por lo tanto, dado lo anterior, a criterio de este concejal no procede aprobar un suplemento de crédito para pagar un gasto que no está reconocido ni declarado procedente, por lo que, si este pleno aprueba primero la modificación y luego pretende reconocer el gasto, como es en este caso, ese procedimiento es vulnerable a impugnación, pudiendo ser declarado nulo o irregular. Por lo tanto, por los motivos expuestos, este grupo municipal va a votar en contra del mismo. ¿Qué consta en acta, señor secretario? Voto a favor. Votos en contra. Punto 7 del orden del día. Aprobación si procede 259/2025. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de gestión de residuos municipales. Informe propuesta de resolución. Los antecedentes que tenemos. Esta ley 7/2022 que nos obliga a hacer una nueva ordenanza, que se puedan costear servicios. Las nuestras son del año 2000, hace ya 25 años. Y como dice la propia ley 7/2022, es necesario la normativa actual, actualizando los importes tanto de la cuota tributaria como de los sujetos pasivos, incorporando a la gestión del servicio también los del suelo rústico, que ahora están exentos. Hay una memoria, se acompaña una memoria de alcaldía, un informe técnico y económico de la viabilidad, del cumplimiento de la calidad, un informe de intervención también. Ahí tenéis el informe técnico económico evaluado, hecho por la técnica de medio ambiente, Manuela, en donde se ven los gastos reales que nos cuesta la basura, que asciende a 56.000 euros, alrededor de 56.000 euros, y los costos y lo que nosotros recibimos de la basura, que nos llega a apenas 30.000 euros. Entonces, ese déficit hay que cubrirlo. En este estudio económico se detalla con los gastos reales. Y es a partir de ese estudio económico como podemos nosotros darle forma a la ordenanza y al hecho imponible, que vamos a la cuota tributaria que se va a imponer a los vecinos. En la ordenanza, si quisiera, antes de seguir, hay un error de transcripción. A ver. Artículo 8. En el artículo 6, perdón, en el devengo y periodo impositivo, en el artículo 6.2, dice así: establecido en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada semestre. Ahí está el error. Se quedaría establecido en funcionamiento el referido servicio, la cuota se devengaría el primer día del periodo impositivo. En este caso, el periodo impositivo coincide con el año anual, que sería a partir del 1 de enero. Del estudio económico, pues sale la cuota tributaria que va a quedar. Aquí aparece una tabla de distintas cuotas que va a variar en función de que sea suelo urbano, sea suelo rústico, sea uso residencial o sea uso turístico o industrial. ¿Algo que comentar? Sí, bueno, respecto a esta ordenanza, este grupo municipal va a votar en contra de la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la gestión de residuos municipales que se impone por la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos de suelo y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el gobierno socialista de Pedro Sánchez en base a los motivos siguientes. Lo que se pretende aprobar en esta modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la gestión de residuos por parte de este equipo de gobierno socialista es un tasazo pernicioso e injusto para los intraveños, que carece de proporcionalidad entre el servicio que se recibe y la generación real de residuos de los intraveños, y que va a suponer una subida de dicha tasa de basura de forma indiscriminada a los mismos, vulnerándose con ello el principio de proporcionalidad, siendo injusta, arbitraria y generalista. Dicho lo anterior, quiero señalar que el informe técnico económico que se adjunta en este expediente es insuficiente,
no detalla de manera comprensible y razonada los criterios utilizados para imputar los costes del servicio, ni justifica adecuadamente cómo se distribuye el coste global entre los distintos sujetos pasivos. Dicho esto, quiero resaltar y recalcar que este grupo municipal, Vox, ha sido el único partido político en el Congreso de los Diputados que votó en contra de esta ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y el único grupo político que ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la aprobación de dicha ordenanza para defender los intereses de todos los vecinos de Granada. Por tanto, este grupo municipal va a votar en contra de dicha ordenanza al entender que obedecen más a imposiciones ideológicas de la izquierda que conllevan restricciones e impuestos a las familias y trabajadores, que van a suponer que tengamos que pagar más por la tasa de basura al margen de la justicia tributaria. El populismo estamos a tope. Dice que no, del estudio económico no se desprende lo que cuesta el servicio. Voy a decir claramente. Gastos de personal. Un operario, 32.675 euros. Eso es lo que cuesta el operario de recogida de basura. Técnico de medio ambiente. El 5% de lo que trabaja en el ayuntamiento, 500 euros. Factura pagada en mantenimiento y reparación de vehículos destinados a la recogida de basura. 7.514 euros. Seguro de esos vehículos, 800 euros. Combustible, 5.011 euros. Total, 56.215 euros. Además de eso, hay que añadir la recogida de cartón, que son 850 euros, y casi 9.000 euros que nos cobra la planta de tratamiento de vertedero. Hay que pagar. O sea, esos 56.000 euros están más que justificados. Y desde luego nada al alza. Porque no se han metido gastos indirectos. Dicen que va a crecer de forma indiscriminada. No. Va a crecer como dice la ordenanza fiscal. El que está pagando 60 euros va a pasar a pagar 60 euros, no de forma indiscriminada. Lo dice muy claro. Aquí están los datos que va a pagar cada uno. Y también me parece coherente de que la gente que se le recoge la basura en suelo rústico pues, pague su cuota, efectivamente, para que todos no recarguen los mismos de siempre. Voto a favor. ¿Votos en contra? Punto 8 del día, aprobar que procede el expediente 3332/25, cargos públicos, dedicación a retribución y indemnizaciones. Como yo tengo que hacerme, tengo un informe secretario, vengo a María. Punto 8. Aprobar si procede el expediente 332/2025, cargos públicos, dedicaciones, retribuciones e indemnizaciones. Esto se corresponde a la indemnización de Antonio y a los gastos judiciales. Sí. ¿Ya está? ¿Puedo hablar? Sí. La explicación ha sido un poco corta, pero bueno. Vale. Mire, quiero intervenir en este pleno, en este punto, para motivar mi voto en contra de la propuesta que hoy se somete a esta pleno, relativa al reintegro o indemnización de los gastos de defensa penal del alcalde en un proceso penal, diligencias previas 919/2019, por actuaciones derivadas por razón de sus cargos. Y lo hago por razones estrictamente jurídicas y legales, no lo hago por razones políticas. En primer lugar, este gasto no se puede o no puede imputarse al ayuntamiento porque no existe acuerdo plenario, expediente de contratación ni resolución alguna que lo ampare. Empezando por ahí. El señor alcalde, para ponerla en contexto a usted, contrató los servicios jurídicos del bufete Rafael Revelle Abogado por decisión personal, voluntario y ajeno al procedimiento administrativo por una cuantía de 10.890 euros. Esto es, sin acuerdo expreso del pleno aprobando asumir los gastos de defensa del alcalde, ni autorizando la contratación del abogado externo, sin oferta económica o presupuesto, sin expediente administrativo con memoria justificativa de gastos, sin informe de alcaldía sobre la necesidad y procedencia del encargo al citado despacho, prescindiendo del servicio de asistencia técnica a municipios.
defensa gratuita en vía administrativa y jurisdiccional, sin resolución o decreto de alcaldía aprobando el otorgamiento de la asistencia jurídica al despacho Rafael Reverte, sin fiscalización previa de la intervención o certificado de disposición presupuestaria o retención de crédito y, por supuesto, sin procedimiento de contratación menor conforme a la Ley 9/2017 de contratos del sector público y sin informes de secretaría de intervención. Por lo tanto, no hay acto administrativo habilitante alguno ni contrato válido que genere obligación para el ayuntamiento, incumpliéndose los principios esenciales previstos en el artículo 21, 22 y 60 de la Ley de Base de Régimen Local, artículo 168 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 y artículos 25, 28, 36 y 118 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Por tanto, el gasto fue personal, voluntario y ajeno al procedimiento administrativo, no pudiendo imputarse a las arcas públicas con efectos retroactivos, artículo 60 de la Ley de Bases y artículo 28.1 de la Ley General Presupuestaria. En segundo lugar, sobre este tema, el señor alcalde, teniendo derecho a asistencia jurídica gratuita institucional que le correspondía a través de la Diputación de Granada, artículo 12.1f de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, renunció voluntariamente a dicha asistencia. Esta renuncia es un acto jurídico válido y eficaz y constituye un acto voluntario por el que asume personalmente los costes económicos de su defensa, que libremente eligió él, convirtiéndole en el único responsable del gasto que asumió, 10.890 euros, y que abonó personalmente la factura de dicho despacho el 22 de octubre del 2022, sin que ahora pueda pretender que el ayuntamiento y en definitiva los extraveños sufraguen un gasto privado, voluntario y no autorizado. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara. No puede reclamar al ayuntamiento el reembolso de un gasto que él mismo generó voluntariamente fuera del cauce institucional. Solo pueden abonarse gastos de defensa cuando la defensa fue autorizada y el gasto fiscalizado previamente. Nada de eso ocurrió aquí. Dado que se apunta en el expediente informe jurídico de la Diputación y que nada tiene que ver con este caso, porque no se cumplen los 3 requisitos que en él se menciona, asimismo se hace mención a mucha jurisprudencia, este concejal va a relacionar la siguiente jurisprudencia, toda vez que está relacionada con el caso que nos ocupa. Sentencia del Tribunal Supremo 1548/2017 de 18 de septiembre. Dice: el reintegro de los gastos de defensa requiere que la designación del letrado haya sido acordada o consentida por la administración interesada. La contratación unilateral excluye el derecho del reintegro, que es lo que hizo el alcalde. Sentencia 22 del Tribunal Supremo 22/02/2000. Solo cabe el reintegro si los hechos se produjeron en el ejercicio legítimo de funciones públicas y con autorización administrativa. No es el caso. Sentencia del Tribunal Supremo 1799/2019, de 16 de diciembre. Solo procede el reintegro de gastos de defensa si los hechos son consecuencia directa del ejercicio legítimo de funciones públicas y si la contratación fue previamente autorizada o ratificada por el órgano competente, no siendo el caso. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 30 del 10 del 2013 y 3 del 11 del 2020, reciente. No es posible abonar con fondos municipales la defensa penal de un alcalde, contratada sin autorización ni expediente de contratación, aun en caso de absolución, a tratarse de un gasto ajeno al interés público y sin cobertura jurídica. Esto lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Yo, en el expediente lo que hay... No he terminado, espera, perdón. La falta de cualquiera de estos requisitos impide legalmente imputar... Sí. Bueno. La falta de cualquiera de estos requisitos impide legalmente imputar el gasto del presupuesto municipal. Esto lo dice el TSJ de Andalucía. A mayor abundamiento, conforme al artículo 32 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, dice: solo existe obligación de indemnizar cuando 1. Se acredita una relación directa, inmediata y exclusiva entre la actuación administrativa y el daño no deba ser soportado jurídicamente por el interesado.
En este caso, el gasto no fue causado por el ayuntamiento, sino por decisión voluntaria del alcalde. El ayuntamiento no obtuvo ningún beneficio de la defensa privada. Y tercero, no puede apreciarse enriquecimiento injusto ni responsabilidad patrimonial de la administración. Además, debemos recordar que consta en el expediente informe del secretario interventor municipal de fecha 23 de octubre de 2025 concluyente en este sentido, que advierte el literal siguiente. Se estima que por la alcaldía no se siguió, es decir, el propio secretario interventor está ratificando lo que acabo de decir, no se siguió el procedimiento adecuado para ahora solicitar dicha indemnización a la alcaldía, donde se debió de haber formulado una petición de alcaldía motivando la necesidad del gasto y haberse presentado el presupuesto del letrado, cosa que no se hizo. Por lo tanto, como conclusión final, no queda género de duda de que no procede jurídicamente en este pleno que este pleno apruebe el reintegro o indemnización de los gastos de defensa penal por 10.890 € abonados por el señor alcalde por los motivos expuestos anteriormente. Hacerlo sería contrario al principio de legalidad. Dado que este pleno tiene el deber de proteger el dinero público y actuar con arreglo a la ley y no a decisiones personales ni retroactivas en el tiempo, solicito en concordancia con el artículo 92 del ROC que este expediente sea retirado del orden del día y para ello dicha petición se someta a votación por este pleno, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Para el caso de que se vote en contra de la retirada de dicho expediente del orden del día y siga para adelante el mismo, y toda vez que votar a favor de este expediente no solo vulnera la ley, sino que va en contra del informe de intervención que todos los presentes en este pleno conocen, por ello, antes de proceder a la votación de dicho punto, quiero advertir formalmente a todos los concejales presentes que de votar a favor de este expediente a sabiendas de su ilegalidad o injusticia puede generar responsabilidad personal para quienes lo hagan y podría derivar en responsabilidad penal conforme al artículo 404 del Código Penal. ¿Qué conste nota, señor secretario? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Perdón, he pedido en base al artículo 92. Debe decir la presidenta del Vale, perfecto. Vale. que somete a votación lo que ha solicitado. Nosotros vamos a ir a votación lo que hemos traído a la mesa. ¿Qué contenazo lo que dice? Que me niega el derecho del artículo 92. No se somete ni a votación. Que, bueno, si quieres someterlo a votación, pues lo sometemos a votación. Sí, no sé Vale, si... que no entiendo lo que acabo de decir, te lo voy a... Mira. ¿Quieres que sometamos a votación lo que tú traes a la mesa? Pues Que someter a votación, retirar el punto. retirar el punto. Sí, Pues, sí. lo sometemos a votación. Vale, perfecto. Venga, ¿votos a favor? A retirar el punto. ¿Votos en contra? Y ahora sometemos a votación el punto 8. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se cierra la sesión.